realidades antagónicas. En tercer lugar, siendo consciente de quiénes soy, le dice el apóstol a los corintios, siendo consciente de quiénes soy y siendo consciente de lo que Dios os ha concedido, debéis evitar toda mezcla. Debéis limpiaros de toda contaminación y debéis avanzar en el camino de la santidad a contemplar un momento a Dios, porque dice, vosotros sois el templo del Dios viviente. El Dios viviente. ¿Quién es el Dios viviente? Porque si yo no sé quién es el Dios viviente, que sea el templo del Dios viviente a lo mejor no significa mucho. Pero si sé quién es el Dios viviente, entonces todo cobra su dimensión real. ¿Quién es Dios? Esta es la pregunta más importante que podemos plantearnos. Alguien dijo, A.W. Tozer, uno de mis autores favoritos, lo que nos viene a la mente cuando pensamos en Dios es lo más importante que se puede decir acerca de nosotros mismos. Entonces, Dios, lo que te viene a la mente cuando piensas en Dios es lo más significativo e importante que se puede decir acerca de ti mismo. Nunca te vas a levantar por encima de esa idea. Es como el manantial. Si el manantial está a 600 metros, de ahí el agua corre hacia abajo, a menos que la bombees de manera artificial, pero el agua siempre desciende hasta el mar. Y tú nunca te vas a elevar por encima de la idea que tengas de Dios. ¿Quién es Dios? Nada va a afectar más nuestra vida que la noción que tengamos de Él. Ahora, responder a esta pregunta de manera cabal es imposible. ¿Por qué? Porque en cierto sentido Dios es incomprensible. Pablo, hablando de Dios, dice en 1 Timoteo, Él habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver. Porque Dios es infinito, no se puede entender de manera plena, de manera cabal, de manera exhaustiva, de manera total. Imposible. Siempre estaremos en las orillas. Sin embargo, es más, ni en la eternidad vamos a poder entender cabalmente y exhaustivamente a Dios. Y eso, no me quiero detener aquí, porque no quiero ocupar mucho tiempo, pero eso será parte de nuestra alegría. Siempre habrá un mundo, un universo por entender de Dios. Sin embargo, aunque no podemos entender a Dios de manera total, completa, exhaustiva, sí podemos saber cosas ciertas sobre Él. Porque la Biblia también dice, las cosas secretas pertenecen al Señor, pero las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos. Es decir, Dios se ha revelado, Dios se ha dado a conocer en el Hijo y en las Escrituras, y por lo tanto podemos tener un conocimiento seguro y verdadero en cuanto a su naturaleza, sus caminos, sus propósitos. Así que Dios es incomprensible y al mismo tiempo conocible. No puedo comprenderlo completamente, pero sí puedo conocerlo verdaderamente. Y ahora la pregunta, ¿qué es lo más íntimo que Dios ha dicho acerca de sí mismo? ¿Qué es lo más grande, lo más profundo, lo más íntimo que Dios ha tenido a bien revelarnos acerca de sí mismo? Juan en su Evangelio, en el prólogo de su Evangelio, capítulo 1, versículo 1 y 2, en el principio dice, era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Espero no perderos. Este mensaje es un poco más complejo, un poco más denso, pero quiero llevaros conmigo. Si esto entra en tu corazón y estalla, puede traer mucha vida, como lo está trayendo a mi propio corazón. Piensa un momento, en el principio, antes de la materia, el tiempo, el espacio, las notas musicales, antes de los ángeles, las montañas, los números, la energía, antes de las estrellas, antes de los hombres, antes de todo. ¿Qué? Dios. En el principio Dios, solo Dios. Una pregunta. No responda en voz alta, solo piensa. ¿Era Dios feliz? ¿Estaba completo Dios o acaso la creación fue una maniobra divina para remediar su soledad? Dios se dijo, soy el ser más maravilloso que hay, pero no tengo a nadie que me lo cante.
No tengo a nadie que me lo diga. Tengo que hacer criatura. Me aburro. Por supuesto, pensar así sería una blasfemia. Porque si Dios tuviera carencias, no sería Dios. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Amén. La Biblia declara que Dios es amor. El que no ama, dice Juan en su primera carta, no ha conocido a Dios porque Dios es amor. Amor es entrega. Entrega voluntaria para el bien del otro. El que ama no busca lo suyo. Entonces, ¿lo de quién busca? Lo del otro. Lo del otro. El que ama sale de sí para darse a otro. Bien, antes de Génesis 1:1, ¿a quién se daba Dios? Si solo Él habita la eternidad, si Él estaba solo, por así decirlo, ¿a quién se daba Dios? Es que Dios podía amar, no responda en voz alta, pero Dios podía amar antes de Génesis 1:1 o tuvo que hacer criaturas para poder entregarse. ¿A quién se entregaba? ¿Dónde estaba el otro? ¿No será que definitivamente Dios sí necesitaba la creación? La respuesta es no, Dios no necesitaba la creación. Porque, como ha dicho el teólogo Donald Carson, milagrosa y extrañamente Dios también es otro. En Juan 1:1, como hemos leído, dice, en el principio era el Verbo, el Hijo, segunda persona de la Trinidad, es llamado verbo, palabra, logos, mensaje, noción, concepto, es lo mismo, todo. ¿Por qué es llamado verbo? Porque es la expresión exacta de la mente divina. Por ejemplo, a ver si ayuda este ejemplo. Si yo te pregunto a ti, ¿qué concepto tienes de ti mismo? Piensa, ¿qué dices tú acerca de ti mismo? ¿Quién eres? ¿Qué noción tienes? Si yo te pidiera pasar aquí al frente, o mejor, escribir un libro acerca de ti y volcar en esas páginas todo lo que sabes cierto acerca de ti. Si tú te pusieses a hacer esa tarea, recopilases datos, recordases cosas, después de todo eso, tu pensamiento acerca de ti mismo, ese sería tu mensaje, sería tu reflexión, sería tu verbo, sería tu concepto, sería tu noción acerca de ti mismo. ¿Me seguís? Si tú tomases este lugar o nos enseñaras tu libro, escucharíamos un mensaje muy imperfecto. ¿Por qué? Porque aunque tú recuerdas cosas acerca de ti, porque puedes saber tu peso, tu estatura, el año en que naciste, los kilos que pesaste, y puedes recopilar historia, hay muchas lagunas. Hay cosas que has olvidado, hay cosas que ni siquiera sabes de ti, hay cosas que no disciernes, hay pliegues en tu corazón que tú no sabes descifrar, tú no te conoces, ni te ves, ni te piensas exactamente tal y como eres. Así que el discurso, el logos, el verbo, la palabra que escucharíamos de ti sobre ti, sería un croquis, una especie de aproximación, un discurso deficiente. Pero cuando Dios piensa así de sí mismo, la cosa cambia. Cuando Dios se piensa, cuando Dios se conoce, y Dios siempre ha sido un espíritu autoconsciente, Dios siempre se ha conocido desde la eternidad. Y cuando Dios se conoce de forma absoluta. Se piensa de tal manera que la idea o concepto o palabra o verbo que Él tiene de sí no es un croquis, no es una aproximación, es el resplandor de su gloria, la imagen misma de su sustancia. Hebreos 1:3, hablando del Hijo. El Hijo es la verdad exacta, plena, acabada, total, exhaustiva de Dios sobre Dios. El Hijo es el rostro que Dios ve cuando se mira. El perfecto e infinito conocimiento de Dios. Por eso se le llama verbo. ¿Y por qué se le llama hijo? Porque es engendrado o concebido.
Ahora bien, que nadie se confunda aquí. Que el Hijo sea engendrado no significa que sea creado. El Hijo no es después del Padre. Porque si el Hijo fuese después del Padre, el Padre no sería Padre eterno. Es Padre eterno, nadie es Padre si no tiene Hijo. ¿Estamos de acuerdo? Es Padre eterno, por lo tanto el Hijo es eterno. El Hijo no fue creado, pero sí engendrado. Engendrado por vía del conocimiento. Dios no es una cosa, Dios no es un poder, Dios no es una energía, Dios es un ser personal. Y como es un ser personal, en Él hay entendimiento. ¿Y qué entiende Dios? Lo propio del entendimiento es conocer. ¿Y qué conoce Dios eternamente? A sí mismo. Se conoce a sí mismo. Dios se ha conocido plenamente sin comienzo. Y ese conocimiento exhaustivo es de manera misteriosa. No me preguntéis cómo funciona esto. Aquí balbuceo, todos balbuceamos. Ese conocimiento que Dios tiene desde el principio no, sin principio, es una segunda persona divina llamada Hijo Verbo. El Padre es la primera persona de la deidad. ¿Por qué los teólogos dicen que es la primera persona? Porque el Padre es no engendrado. ¿Por qué el Hijo es la segunda persona? Porque el Hijo es engendrado, no creado, engendrado vía conocimiento. Mirad, hermanos, Dios es uno, pero no es un ser solitario. Dios es uno. No hay tres dioses, uno. Pero en el uno, en el seno de su ser indiviso, hay un desdoblar de relaciones interpersonales. Y Juan dice que el Verbo era con Dios. Con Dios. No solo era Dios, era con Dios. El Verbo, la idea eterna, estaba con Dios. Algunos se resisten a abrazar estas dos declaraciones. O era Dios o estaba con Dios, pero las dos cosas no pueden ser, dicen algunos. Por ejemplo, los testigos de Jehová aceptan que el Verbo estaba con Dios. Pero si estaba con Dios no podía ser Dios porque Dios solo hay uno. Entonces dicen, era un Dios, con minúscula. Un ser especial, un ser principal, pero no Dios. Los unicitarios, por ejemplo, admiten que el Verbo era Dios, pero no aceptan que en el ser divino haya diferentes personas o subsistencia. Creen que el Padre es Dios, claro, y el Hijo es Dios, pero es Dios sin que haya allí dos personas distintas. Es la misma persona, solamente que a veces se manifiesta como padre, a veces se manifiesta como hijo. ¿Ves? Ahora está en modo padre, ahora está en modo hijo, como yo. Yo soy una persona, un ser y una persona. Pero cuando estoy con mi esposa soy esposo, cuando estoy con mi padre soy hijo, cuando estoy con mi hijo soy padre. Pero soy una persona. Esto es una herejía. Por eso la herejía se llamó modalismo, porque dicen, no, Dios es un ser y una sola persona. Solamente que a veces actúa en modo Padre, en modo Hijo o en modo Espíritu Santo. Pero hermano, la Escritura es clara. Os quiero llevar a un punto donde espero que se os inflame el corazón. La Escritura es clara. El Padre es Dios, el Verbo es Dios, pero el Verbo no es el Padre. Y el Padre no es el Verbo. Son personas distintas. Más bien, el Verbo era con el Padre. Literalmente en el griego es hacia el Padre. El Verbo estaba hacia el Padre. Es decir, sin comienzo. Hay una relación cara a cara entre Dios Padre y Dios Hijo. Aquí tenemos a un yo divino frente a un tú divino. El Padre que es Dios no engendrado y el Hijo que es Dios engendrado, no creado. Pero en Dios, como es un ser personal, no solamente hay intelecto. En un ser personal hay intelecto, pero también hay voluntad. Lo propio del intelecto es conocer. ¿Qué es lo propio de la voluntad? Amar. La voluntad ama, quiere, prefiere, escoge, decide, se inclina. Y fíjate, no te pierdas ahora esto. Dios no solo se conoce eternamente, se ama a sí mismo eternamente. Amén. Al contemplar al Hijo, el Padre tiene infinito contentamiento y deleite y alegría y gozo en su Verbo, en su Hijo. Encuentra perfecta satisfacción, ve en su Verbo el sumo bien y entonces se lanza o procede en amor.
A su vez, el Hijo ve al Padre y ve en el Padre la bondad absoluta, el sumo bien, y se regocija en su Padre y se lanza en amor, o se derrama en amor, o procede en amor. ¿Ves? Dios es amor. A veces yo tenía problemas cuando era jovencito, cuando escuchaba a Dios decir: lo voy a hacer no por amor a vosotros, lo voy a hacer por amor a mí mismo. Yo pensaba, bueno, si lo dice Dios tiene que estar bien, pero parece un poco egoísta. No, hermano, en Dios no hay una brizna de egoísmo. ¿Te das cuenta? Es el Padre amando al Hijo, es el Hijo amando al Padre. No hay egoísmo en Dios. La naturaleza divina es entrega. En Dios no solo hay un yo de cara a un tú, sino hay eternamente un inextinguible movimiento de donación, algo así. Pero en Dios este movimiento no es espacial, es un movimiento inextinguible de donación del yo al tú y del tú al yo. La vida intratrinitaria es lo contrario al egoísmo, lo contrario al ensimismamiento, lo contrario al repliegue. Esa mirada embelesada de Dios a Dios, de Dios Padre a Dios Hijo, hace que Dios subsista eternamente en un éxtasis. El término éxtasis proviene del prefijo ex, es afuera, fuera de. Estasis indica posición, un estado. Éxtasis significa literalmente salida de uno mismo. Dios es un volcán de amor y de alegría. Constantemente está saliendo de sí para darse, para entregarse. El Padre sale de Él para darse al Hijo. El Hijo sale de Él para darse al Padre. Y ese eterno salir, ese eterno lanzarse en amor, ese mover de Dios hacia Dios, subsiste en una tercera persona llamada Espíritu Santo. Es interesante que el Espíritu en el hebreo es ruach, que es viento, y el viento es aire en movimiento. Creo que expresa ese movimiento, repito, aquí no hay traslación de espacio, ¿no? El Espíritu es Dios en el acto de amar. El mover de Dios es amor. El Espíritu es Dios moviéndose en deliciosa entrega. Y así como por vía del entendimiento se engendra la segunda persona, por vía de la voluntad procede la tercera persona de la Trinidad, del Espíritu Santo. Yo le llamo la persona amor, la persona beso, porque el Espíritu Santo es el abrazo que se dan el Padre y el Hijo. Es el beso que los vincula en un amor santísimo y un gozo santísimo. En el seno de Dios, del Dios que es uno, moran simultáneamente tres personas divinas. El Padre está en el Hijo, expresando en el Hijo toda su verdad. El Hijo está en el Padre, revelando al Padre como su verbo. Y ambos, Padre e Hijo, están en el Espíritu, fluyendo eternamente en amor purísimo. Amén. Cada persona de la Trinidad lleva en su seno, en su centro, a las otras personas y orbita en torno a ella. El Padre no está centrado en el Padre, el Hijo no está centrado en el Hijo. Dios es, fíjate esto, Dios es al mismo tiempo amante, amado y amor. Él es el amante, Él es el amado y Él es el amor. Y ese Dios que es amante, amado y amor subsiste en un ágape, en una fiesta, en un banquete eterno en el que cada persona de la Trinidad conoce, ama, respeta, disfruta y se regocija en las otras. Esta, hermanos míos, es la cumbre de la cumbre. No se puede ir más alto. Este es el kilómetro cero. De aquí mana todo lo bueno y todo lo hermoso y todo lo verdadero y todo lo puro. Este es el lugar de la felicidad imperturbable, donde la alegría tiene una densidad que no podemos calibrar. Por supuesto, hermano, la creación del cosmos no fue la maniobra de un Dios solitario con carencia. Dios es el Dios feliz, así lo llama Pablo. En el Nuevo Testamento, él no recuerdo ahora mismo la cita, dice el evangelio del bienaventurado Dios, Macarios en la palabra griega, feliz,
del Dios feliz. Entonces, hermano, y estoy ya arribando hacia el final, si Dios en ese eterno conocerse y amarse es infinitamente feliz, si nada puede aumentar su alegría, ¿por qué quiere hacernos su templo? ¿Pero qué necesidad tiene Dios? ¿Por qué quiere morar entre nosotros Dios? Sé que lo sabe. Porque Él es el Dios generoso. Él es el Dios hospitalario. Dios nos creó para meternos en su fiesta. Dios nos creó para sentarnos a su mesa. Así lo dice la palabra del Señor, para hacernos participantes de la naturaleza divina. ¿Han leído esa frase alguna vez? ¿No te estalla la cabeza? Para hacernos participantes de la naturaleza divina. Eso no significa que seamos divinos. Nosotros somos criaturas. Eso significa no que compartamos la esencia divina. Solo Él es Dios. Pero sí significa que Dios nos sienta a su mesa, nos hace sentir su pulso, nos pone su latido, nos introduce a sus contemplaciones, nos da la mirada embelesada, nos hace partícipes del volcán, de su fiesta, de su ágape. Él quiere darnos la experiencia de ser uno con Él en el amor. En esa danza intratrinitaria, Dios quiere vernos a nosotros danzando también. Mira, en realidad, los mandamientos del Señor son bendiciones. Así comienza Dios bendito. Dice, y los bendijo Dios y les dijo, multiplicaos. Eso es un imperativo, ¿no? Pero acaba de decir que los bendijo, ¿no? No dijo, les dio un mandamiento, no los bendijo. Es que los mandamientos, ¿en qué dos mandamientos se resume la ley de Dios? Ama verticalmente a Dios, ama al prójimo. ¿Sabes? Te lo digo de otra manera. Sé feliz. ¿Acaso no es eso lo que hace Dios eternamente? Sin comienzo. Dios nos quiere. Claro, lo que pasa es que nosotros tenemos muchas trabas. De eso vamos a estar hablando quizás en estos días. Pero cuando Dios nos dice ama, es como si le estuviese diciendo a un águila que ha estado metida en una jaula de 40 por 40. ¡Vuela! ¡Sal y vuela! O si le estuviese diciendo al fuego, ¡quema! ¡Alumbra! Dios nos creó para meternos en su fiesta, para darnos por su Espíritu la mirada del Padre, de manera que nosotros podamos ver la gloria del Hijo y seamos arrebatados de alegría. Y podamos decir, como dijo Pedro cuando vio la gloria de Cristo en el monte de la transfiguración, bueno es para nosotros estarnos aquí. Bueno es para nosotros estarnos aquí. Dios nos hizo para darnos la mirada del Hijo y que contemplemos en presencia del Padre la gloria, la hermosura, la belleza, que podamos experimentar que a su diestra hay delicias para siempre. Y nos lancemos en amor, respondiendo a su amor. Fuimos concebidos desde la alegría y para la alegría. Fuimos concebidos desde el éxtasis para el éxtasis. Dios no nos hizo para obtener algo, nos hizo para compartir algo. Amén, Señor. Esa es la vida abundante. Ese es el gozo del Señor. Esa es la vida eterna. A mí me gusta llamarla la vida, vida. La vida, vida. Y esta es la vida eterna, dijo Jesús orando al Padre, que te conozcan a ti y por tanto te amen. A ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. ¿Ves? ¿Te acuerdas de los cuentos que nos contaban de niños? ¿Cómo terminaban esos cuentos? Eso sí que eran cuentos de verdad. Colorín colorado. Y vivieron felices y comieron perdices. Fueron felices para siempre. No, ya los enemigos han sido definitivamente desterrados y sobre el reino se extiende una paz imperturbable. Esos son los buenos cuentos. Luego puedes dormir tranquilo, ¿no? Claro. ¿Sabes que esa última frase, y vivieron felices para siempre,
Esa última frase que nos anclaba en una tierra sin enemigos, sin sombra. Apuntaban a una intuición muy arraigada en nuestro interior. Había un algo que se despertaba y todavía se despierta si no te has vuelto un cínico. Sí, porque esta sociedad nos quiere hacer cínicos y que terminemos diciendo la vida es un asco. La vida es una, como decía un personaje de la novela de Shakespeare, de Macbeth, decía, la vida es una historia de... No lo voy a citar seguramente igual, pero decía algo así, ¿no? La vida es un cuento de furia y de ruido contado por un idiota. Así no piensa el cristiano. Esos cuentos que terminaban así apuntaban a una intuición. Hay algo dentro de nosotros que nos dice que nosotros no hemos nacido para ser desgraciados. Hay algo que nos dice que la felicidad existe en algún lugar, y claro que existe. La felicidad es un atributo divino. Existe y nos convoca y nos atrae como un imán. Por eso nos sentimos rechazo por todo lo que no es esa alegría. Porque hemos sido hechos desde la alegría divina para participar en la alegría divina, para vivir adorando, para vivir conociendo a Dios, para vivir amando a Dios, para vivir de cara a Dios, donde el alma por fin descansa. Y Jesús murió en nuestro lugar para remover el pecado. Mañana lo veremos más despacio. Jesús murió en nuestro lugar para remover el pecado, pero eso es solo el comienzo. Es solo el comienzo. Él trató con la basura para hacernos una habitación para el Espíritu Eterno, la persona beso, la persona amor, y el Espíritu Santo, la persona beso, cuando viene a nosotros y nos hace templo del Espíritu, nos hace templo de Dios, nos está bautizando en la vida divina, nos está metiendo en ese banquete. Cuando Él viene, derrama sobre nuestras almas el amor de Dios y nos introduce a la fiesta trinitaria y nos llena la copa hasta arriba, como dice el Salmo 23, adereza mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores, unge mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Y esta es la imagen, ya no de un pastor. La imagen de un pastor está en los primeros versículos, pero esta es la imagen de alguien que nos ha hospedado y nos sienta en su mesa y nos derrama perfume y nos llena la copa. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Bendito sea el nombre del Señor. Esa es la patria. Esa es la patria. No te conformes con sueño chico. La trampa del diablo es venderte gozos penúltimos. El engaño del diablo, el diablo quiere que te quedes en esta posada y pienses que esta posada es tu patria. Esta posada no es tu patria. Aunque Dios te esté permitiendo disfrutar de cosas buenas, este no es tu lugar de reposo. Esta no es la patria. Este mundo es una cantina de trivialidades. Hermano mío, hermana, aspira a lo supremo. Sigue caminando, peregrina, no renuncies al llamado a la grandeza. La vida no es un cuento contado por un idiota. La vida palpita en el seno trinitario, sin comienzo, y Dios ha querido que tú participes de su fiesta. Vive, con esto cierro. Hay unos versos de Juan de la Cruz que me encantan. En uno de sus poemas, él dice: buscando mis amores iré por esos montes y riberas, ni cogeré las flores, ni temeré la fiera. Aleluya. Y pasaré los fuertes y fronteras. Amén, sí, Señor. Yo lo tengo claro, yo quiero caminar a la patria. Iré buscando mis amores. Hay flores, las miraré, las huelo, disfruto de ellas, pero no me voy a entretener recogiendo flores. Hay fieras,
pero tampoco voy a temer y me voy a apartar de mi camino porque haya fiera. Ni cogeré las flores, ni temeré la fiera. Hay fronteras, hay fuertes, hay ríos, hay lo que haya. Yo voy a seguir caminando y pasaré los fuertes y fronteras. Aleluya. Ese es el espíritu, hermano. Amén. Ese es el espíritu del cristiano. Lo dejo aquí. Somos templo del Dios vivo. Pero de esta frase, lo más importante es el Dios viviente. Aleluya. El Dios viviente, el Dios palpitante, el Dios que es amor, el Dios feliz, que nos quiere en su fiesta. Y si esto no te emociona, me doy por vencido. Porque digo, estamos en el kilómetro cero. Mira, cuando estuve pensando en esto la primera vez, me daba vueltas y no lograba agarrarlo bien. Sigo sin poder agarrarlo, ¿no? Pero recuerdo que teníamos unas reuniones especiales en Denia. Me propuse irme todas las mañanas bien tempranito a la playa, caminar por el paseo marítimo, por la arena, para pensar en la Trinidad. En esos 3-4 días, el Señor revolucionó mi vida. No suelte esta idea del Dios que es amor. Profundiza, dile: Señor, el predicador ha hecho lo que ha podido, pero ayúdame, enséñame tú estas cosas a mí, y que esto se profundice. Todo tiene que ver con esto. ¿Quieres saber cómo ser un buen esposo? La Trinidad. Ahí está el secreto. Si tú te quieres centrar en ti mismo, te vas a desgraciar. ¿Quieres ser un buen desgraciado, un desgraciado olímpico? Piensa en ti, preocúpate en ti y preocúpate de que los demás se preocupen de ti, y te habrás desgraciado, porque así no se vive. Se vive como Dios, dándose, saliendo. ¿Quieres saber cómo ser un buen miembro de iglesia, un buen vecino? La Trinidad. Ahí, así que explora, te dejo tarea. Vamos a orar. Gracias, Señor. Nos emociona pensar en ti y sentimos, Señor, que estamos en las orillas.